Buenas Bueno, noches, padre. ¿qué pone aquí? Got it, living meeting. ¿Qué hace eso? Buenas Que noches, padre estoy Alberto. grabando. Y es que pone un letrero ahí enfrente. Que got it, live Ajá, meeting. ¿Qué es eso? got it. Mando got it. Ajá, Ya, ya está. perfecto. Entonces, hoy Buenas el noches, tema, padre Alberto. sí, buenas, buenas. Ya vamos Buenas viendo noches, soy todo. Rosa. Soy Rosa. Rosa, sí. Te he visto peleándote con el micrófono y con todo Ah, eso. sí, Ya. estaba Y pataleando con vamos, el micrófono. yo voy empezando por aquello de la puntualidad. Fíjense, la clase de hoy toca 7 temas, no son muy gráficos de paisajes y de cosas así como en Sí, otros. Sí, los dos últimos sí, Cesarea de Filipo y la transfiguración del monte Tabor. Sí, los otros no tanto, porque son escenas, milagros de la vida de Jesús que son importantes dentro de su acción y su predicación. Ya verán que recordaremos cosas que conviene saber. Y con que estamos en la parte central del curso, son 9 temas, todavía estamos en la parte de Galilea, el norte. Todavía no hemos empezado el camino hacia Jerusalén, la subida a Jerusalén, como se suele llamar. Ahí es donde veremos también, en otra clase, la samaritana, pasando por Samaria, etc. Aquí vamos a ver eso, la mujer cananea, la viuda de Naín, el sordomudo, los leprosos, el endemoniado de Gerasa, Cesarea de Filipo, que es muy importante, y la transfiguración del Tabor. Esos dos sitios que en la primera peregrinación no llegamos a ir, por diferentes motivos, en la segunda hemos ido ahí, en cambio no hemos ido a otros. Se ha complementado un poco. Bueno, empezamos por la hija de la mujer cananea. Es una mujer sirofenicia. ¿Y eso qué significa? Que está en la parte norte de Palestina, la zona del mar, más bien pegada al mar, donde está Tiro y Sidón, dos puertos del actual, ya mejor los nombres, si me serán los nombres, ya los años se notan, ya, de, Tiro y Sidón están en la costa, más arriba de Acre y de Haifa. ¿Ya? El Líbano, es la zona del Líbano, sirio-fenicia, que está dominada en gran parte hoy ahora por Siria. Y Siria está empujada por Irán. Y ahí vamos entendiendo también los conflictos que tienen lugar en la actualidad, movidos casi todos por Irán. ¿Ya? Irán que quiere conquistar o le molesta los occidentales y sobre todo fíjate, lo del Líbano fue una desgracia, como destrozaron el Líbano, que era uno de los países más bonitos en los que se vivía una armonía entre judíos, cristianos y musulmanes. Ahí la madre del Cordero está ahí, Irán. ¿Eh? Como también en años anteriores, en siglos anteriores, también los de Persia. Los persas destrozaron los años 610, 620 toda Tierra Santa. Así que son bien belicosos. Entonces aquí, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta mujer, la pobre, su hija única, y estaba endemoniada y se puso a gritar. Y los apóstoles, claro, les molestaba esa insistencia de la mujer. En cambio, a Jesús, en el fondo, sí le gustaba, sí le gustaba. Atiéndala, pues viene gritando tras nosotros. Él no le contestó nada. Y acercándose a sus discípulos dijeron, atiéndola, viene gritando tras de nosotros. Aquí la pobre en la foto de un cuadro que es bonito, porque ves una mujer angustiada, ¿no?
Señor, ayúdame. Y ahí hay lo interesante es que en ese caso el Señor le aclara. Él ha sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a los paganos. Y ahí viene esa comparación tan bonita. Dice, ella se acercó y se postró diciendo, ayúdame, Señor. ¿No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos? Y aquí se ve una foto muy bonita, que se ve un señor que corta pan y el pobre perro está ahí mirando y a mí no me toca, ¿no? Qué pena, qué pena. Pero en la foto siguiente, ¡ay sí! Sí, señor, respondió ella, pero los perritos comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Ahí se ve el hijo del amo que comiendo bota al suelo migajas y los perros comen eso. Eso indica en la mujer una fe muy grande. Oh mujer, grande es tu fe. Que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. ¿Mm? En algún momento ya saldrá un mapa que les iré ubicando. Todo eso queda en el norte, ¿eh? En Galilea, ¿no? Que es la Galilea donde vivía Jesús tantos años con José y con María, y donde seleccionó a los discípulos y apóstoles. O sea, Galilea es la parte en que se mueve más Jesús. Y había una viuda en un pueblito que queda muy cerca de Nazaret, en la parte sur de Nazaret. Y iba la mujer con su féretro de su hijo que había muerto. Era hijo único, era viuda. En esa época era una desgracia eso, porque no había leyes que protegieran a los viudos o viudas. Moría el marido y quedaban en la calle. Y confiaban en su hijo. Y si era un hijo varón, mejor que mejor, porque iba a trabajar el campo, la chacra, y podían sobrevivir. Pero era el caso de ella, muy especial. ¿Eh? Mucha gente la acompañaba. Y el Señor, y ahí es lo bonito del caso, se compadeció de ella. No llores. Es uno de los sentimientos que hemos de captar más en Jesús. La misericordia, la compasión, la ternura, el perdón. Entonces hemos de ir captándolo al leer el Evangelio. No nos quedemos con el hecho frío, indica algo más, ¿no? Acercóse Jesús y le dijo al joven, a ti te lo digo, levántate. Se incorporó el muerto, comenzó a hablar y lo entregó a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Que un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Hay un tercer caso, el sordo mudo, que es un tema que parece suelto ahí, que lo presentaron al Señor en un momento determinado. Una persona que era sordo mudo desde el nacimiento, que no oía ni por tanto no podía hablar, que el que no escucha nada no puede hablar tampoco. Y se presentan ante el Señor buscando su cariño, su perdón y su curación. Por aquí aparece un mapa. Este hecho ocurrió en la Decápolis. Fíjense, Galilea está al norte. La Sirofenicia, Tiro y Sidón, estaba por aquí también. La mujer era de esa zona, de la provincia romana de Siria, Fenicia, Tiro, Sidón, ahí. Aquí vemos que está también al norte Cesarea de Filipo, donde llegaremos a ir después. Pero la Galilea normal era esta, que está en el lago Tiberias, Nazaret aquí, y Naín queda al sur, un poquito más al sur de Nazaret. Aquí no está puesta. Y el milagro del sordo mudo, la Decápolis. Pues no sé dónde sería, más lejos, más cerca, no sé.
y luego viene Samaria y Judea. ¿Ya? Junto al mar de Galilea, se ve que era en la Decápolis, perdón, vayamos atrás otro poquito, cerca del Decápolis, por acá sería por Hipo, por esos sitios, cerca del mar de Galilea. Vino de este Tiro, se pasó a Sidón y de ahí al mar de Galilea y pasó a la Decápolis. Era un recorrido por todo Galilea para terminar pasando al otro lado del mar de Galilea. Un sordo, tartamudo, y le rogaron que le impusiera las manos. Y ahí es cuando pronuncia una palabra, éfeta, ábrete, en el idioma arameo. Eso no es hebreo, sino arameo. Puso los dedos en sus orejas, escupió, tocó la lengua, éfeta, ábrete. Y al momento se abrieron sus oídos y se soltó la lengua. Verán que eso tiene una aplicación muy bonita aquí, en el rito del bautismo. Justamente es un rito dentro del bautismo que es opcional. Puede hacerse o no. Yo lo hago bastantes veces, sobre todo cuando veo que la gente es receptiva y va a entender eso, y el niño no es un gritón, entonces es más fácil. Entonces, traen al niño, les explico. Pero justamente en el bautismo, en vez de decir ábrete, dice el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar la palabra y profesar la fe para gloria y alabanza de Dios Padre. Amén. O sea, que pueda escuchar la palabra de Dios y la pueda comunicar a los demás. Y ahí ven, dicen, les mandó, no digan nada a nadie, pero cuanto más lo mandaba, más lo divulgaban. Y decían, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Aquí he puesto otra vez el mapa, pues ya lo conocen. Galilea, Decápolis, Samaria, Judea, Tiro arriba, Cesarea de Filipo, que es los límites de la zona donde llegaba Jesús. Llegaba aquí y después aquí a Cesarea de Filipo. No sabemos, no nos consta que haya ido mucho más lejos. Y ahí vienen los 10 leprosos, que también el hecho sucede al otro lado del río Jordán. Yendo Jesús ya a Jerusalén, hay cuenta que iba para allá, y pasaban entre Samaria y Galilea. Y entraron en una aldea. 10 hombres leprosos les salieron al encuentro y se detuvieron lejos. Hay unos dibujos antiguos de la Edad Media, es como un icono, los leprosos, Jesús a distancia. En el de abajo también se ve que respetan su distancia. Para Jesús, los apóstoles, discípulos, ellos aquí a una cierta distancia, ¿no? Y le piden que los cure. Ahora, primero vamos a ver qué es la lepra. Siempre es bueno saber un poco todo eso para que no nos quedemos simplemente lepra. Por si acaso en el Perú hay leprosos. En Abancay hay leprosos. Hace años me acuerdo, el que era obispo entonces, Enrique Pelac, paisano mío, muy amigo, él, al llegar a la diócesis de Abancay, abrió más que un leprosorio, un consultorio o sitio para tratar a los enfermos de lepra que había por la serranía alrededor de Abancay. Al principio no iba nadie, les daba vergüenza, miedo, se sentían mal yendo ahí. Pero poco a poco fueron viendo que bueno, uno llega, 1, 2, 3, y ahí tenía un sitio, una salita amplia, que podían poner su frazadita y dormir la noche ahí.
para que fueran atendidos al día siguiente en la mañana y ahí regresar a su caserío. Y han tratado a muchos enfermos de lepra. ¿Pero qué era? Enfermedad infecciosa causada por una bacteria. O sea que las bacterias se pueden vencer actualmente. En esa época, no. Mycobacterium lepre. Provoca úlceras cutáneas, como vemos en este de abajo, en la espalda y la pierna, y también un daño neurológico, sistema nervioso y debilidad muscular. Todo eso es progresivo, aumenta con el tiempo. Pensamos que es una enfermedad muy contagiosa, pero no es verdad. Es contagiosa siempre. Se transmite sobre todo por las gotas nasales y orales. Eso pasa también, de cierta manera, con el SIDA, ¿no? Y contacto de fluidos, en ese caso también. O cuando hay un estrecho contacto y frecuente con enfermos no tratados. Actualmente se trata y no aumenta y se van curando poco a poco, unos más, otros menos. Y causa la lepra lesiones progresivas, tanto que es muy feo ver un leproso porque le afecta la piel, los músculos, pueden estar sin nariz, pueden tener sin cachetes, se ve la boca, es realmente feo, muy desagradable. Y con que en esa época los tenían marginados, se iban a unas cuevas, sitios cercanos a las ciudades, a los pueblos, pero que eran para leprosos. Ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan de frente y muéstrense a los sacerdotes. ¿Para qué? Para comprobar que estaban curados. Porque a veces confundían la lepra con otro tipo de enfermedades de la piel. ¿Ya? Todo le llamaban lepra. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y ahí viene el tema fundamental de esta escena del Evangelio. Uno de ellos regresó a dar gracias a Dios a gran voz y se postró. Ahí la imagen lo pone muy bien. Los otros felices se van y este se queda ahí, regresa. Señor, gracias por haberme curado. Y este era samaritano. ¿Cómo quiere el Señor que quede claro que samaritano no significa malo? No se entendían los samaritanos con los judíos. Non coutuntur, se dice en latín. No congeniaban. A Jesús lo trataron muy mal en Samaria varias veces. Eso lo veremos en la próxima clase, que hablaremos de la samaritana, entre otras cosas. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros? O sea, que el Señor estaba esperando que todos regresaran a darle gracias. Solo vino este, que es extranjero. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Que es una enseñanza maravillosa para ser agradecidos siempre. Con Dios, con los demás, con las personas. Yo siempre digo a la gente, en la duda, da gracias, siempre. Aunque no haga falta, da gracias. Siempre es bienvenido que te den gracias. Eso es una lección que hemos de aprender nosotros también, siempre. ¿Qué pasa? No se mueve. ¿Qué pasó? Aquí. A ver. Más de lepra. Para que vean un poco de historia. ¿Se acordarán ustedes que el héroe de Bélgica, considerado por todos los belgas, el belga más grande que ha habido, es el padre Damián, que este fue a la isla de Molokai, se inmoló ahí, se entró en Molokai, que es una isla de las archipiélago de Hawái. Era una isla solo para leprosos. Y él fue a atenderlos espiritualmente.
un gran mérito. Al final, él, después de tiempo, aun cuidándose, agarró la lepra y murió de lepra. El famoso padre Damián. Yo no sé ustedes si en algún momento les enseñaron esto en su colegio. A mí sí, yo me acuerdo mucho de justamente. Y hay, creo, una película, si no recuerdo mal, sobre el padre Damián, que es el apóstol de los leprosos. ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa? Perdón, está. El apóstol de los leprosos. Ese es, hay un libro, ese sí, de la colección Arcaduz de Palabra, que es del padre Damián. Estuvo hasta el final de sus días, murió con lepra. Realmente es admirable el ejemplo de este santo, que no sé si llamarlo mártir o qué, pero al menos es apóstol de los leprosos. ¿A cuántos leprosos salvaría, no? Esto. Bueno. Damián de Molokai. Voy a contar algo más de él. Aquí ya le ven en la foto a la derecha, ya deforme. Era de los Sagrados Corazones. Nombre de nacimiento, Joseph de Beuster. Era del año 3, 1840, y murió el 15 de abril del 89, 49 años. Misionero católico belga de los Sagrados Corazones. Siempre se dedicó a los leprosos. Para los católicos, el Padre Damián es el patrón espiritual de los leprosos, marginados, incluyendo los enfermos de SIDA y del estado de Hawái. Fue beatificado en 1995 y canonizado el 11 de octubre de 2009. O sea que es San Pedro Damián. En 2005 fue elegido el belga más grande de todos los tiempos por la televisión abierta flamenca. Realmente es un héroe en Bélgica. Y ahí pasamos a otra escena. El endemoniado de Gerasa. ¿Qué es Gerasa? No sabemos bien si es Gerasa, Gadara, Gergesa, Cursi. Y aquí en el mapa hay diferentes sitios. Aquí hay un Gergesa Cursi, a la derecha del mar de Galilea. Parece que fue ahí justamente el tema del endemoniado de Gerasa, que ahora verán, se acordarán muy bien de ese endemoniado, porque tiene una parte medio de chiste, de broma, pero bueno, ahora con el tiempo podemos verlo así. Y en este mapa, en este dibujo tan bonito, se ve todo Cafarnaún, el Monte de las Bienaventuranzas, que vimos el otro día, Tabga, en aquí, hay más abajo Magdala, que ya veremos en otro momento, en la próxima sesión, a Tiberias, y más abajo, llegamos al sitio donde se renueva el bautismo, que es aquí abajo, el llamado Yardenit. ¿Ya? O sea que el lago es este. Los paseos en bote, antes en barca, salíamos de aquí de Tiberias, de una vuelta por acá y regresábamos. En la actualidad se sale de aquí, hay un puerto aquí pequeñito y se da una vuelta más pequeñita, creo. ¿Ya? ¿Qué es un endemoniado? Una persona a la que el demonio ha tomado posesión de su cuerpo. No simplemente que le está atacando, ha tomado posesión de él. Usa el cuerpo del demonio. A veces se comporta de forma normal, otras veces le da unas fuerzas sobrehumanas y una gran capacidad también de hablar otros idiomas, hace cosas rarísimas, pero son sobrehumanas. Uno se da cuenta del endemoniado porque hace cosas insólitas. Yo no he tratado a ningún endemoniado que sepa, quizás sí, sin saberlo,
Pero algún caso en que el demonio actuaba mucho en una persona, sí. En un bautizo, justamente. Una niña que me miraba con odio desde que me vio y gritaba, chiquitita, de unos 3 o 4 añitos o 5 máximo. Y una vez la bauticé, quedó tiesa, dormida y tiesa. Al echar el agua y decir Espíritu Santo, ¡pum! Pues aquí se ve que iba calatito, ¿no? Que se desnudaba, tiraba cosas, se golpeaba con piedras, pero cuando vio a Jesús, cambió. Se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro, otra forma de decir lo mismo. Había salido de las tumbas, vivía en ellas, nadie podía sujetarlo, fuerza sobrehumana. Pueden levantar la cama y tirártela, ¿ya? O sea que no es nada fácil eso. Ni siquiera lo podían sujetar con cadenas. Lo habían atado a veces, pero rompía las cadenas. Y andaba de día y de noche por los cerros y tumbas, gritando, golpeándose. Cuando vio a Jesús, echó a correr. Lo bonito es eso. Se puso de rodillas delante de él, le dijo, no te metas conmigo, Jesús, es el demonio, Hijo de Dios Altísimo, te ruego por Dios que no me atormentes. Es la realidad de que ¿quién habla? El demonio a través del cuerpo de ese hombre. Que digo, le representa muy bien, barbudo, la piedra, y aquí las cadenas rotas, y suplicándole, no te metas conmigo, Dios Altísimo. ¿Y cómo te llamas? Legión. Legión. Que dice muchos, ¿no? O sea, no era un demonio, una posesión demoníaca tremenda. Porque, ¿te acuerdas de la Magdalena? Magdalena es una mujer a quien el Señor le sacó los demonios, plural. 7 demonios significa muchos demonios. Era una mujer que tenía endemoniada. Gente dice que era prostituta, no lo sabemos. No tiene por qué, pero ser endemoniada, simplemente, ¿no? No, simplemente no es poco, ¿no? Jesús le ha dicho, espíritu inmundo, deja a ese hombre. ¿Cómo te llamas? Legión. Somos muchos. Perdón un segundo. Ya. Y le rogaba Jesús, mucho a Jesús, que no enviara los espíritus fuera de aquella región. Digo, que había ahí, junto al cerro, un gran número de cerdos comiendo. Los espíritus le rogaron, mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos. Ahí fue la tragedia. Esa es la parte como medio graciosa, ¿no? Jesús dio permiso y los espíritus impuros salieron del hombre, se quedaron un montonón, entraron en el rebaño de cerdos y se ahogaron. Unos 2000 cerdos había. Gente que vivía de eso. No eran judíos, ¿eh? Si fuesen judíos, no tenían cerdos, chanchos. No criaban cerdos, sino ovejas o vacas. Y allí se ahogaron todos en el mar. Por eso Gerasa o Jerguesa o Cursi queda en el lado derecho del lago, ¿no? Y aquí ocurre. Salieron huyendo todos y fueron al pueblo a decir lo que había pasado. Y al regresar vieron al que estaba poseído sentado en su sano juicio, ¿eh? Y en su cabal juicio, ¿no? La gente estaba asustada. Los que habían visto lo sucedido le rogaron, diciendo a Jesús que se fuera de aquellos lugares, porque, claro, de hecho, si otra vez hace lo mismo con otro endemoniado, los deja todos en la ruina, porque 2000 chanchos no es una propina, mucho más. Comenzó después a contar por los pueblos de Decápolis lo que Jesús le había hecho por él. Es justamente el que había estado endemoniado. Al volver a la barca, el hombre que había estado endemoniado
le rogó que lo dejara ir con él, pero Jesús le dijo que no. Vete a tu casa con tus parientes y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti. O sea que haz apostolado con los tuyos. No hace falta que vengas conmigo. Bonito. O sea, como diciendo, no, no todos han de venir conmigo. Quédense donde están y ayuden a los que le rodean. Y aquel hombre comenzó a contar por los pueblos de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos se quedaron admirados. A ver. Cesarea de Filipo y Monte Tabor son los dos últimos temas que veremos hoy. Miren el mapa, vamos a, como decía Belaunde, vayamos al mapa. Galilea, hasta aquí, está amarillo. El mar de Galilea, con Cafarnaúm, que está aquí, Corozaín, Betsaida, Magdala, y aquí Hipos, donde han ocurrido estas cosas, y los dos últimos, ¿no? Tanto el leproso como el anterior, el sordomudo, ya por esta zona de acá. Y más arriba el río va subiendo y había una laguna, laguna de Ulé. Actualmente ya no es laguna, es unos pantanos, un poco, una zona más irrigada. Y sigue uno subiendo por el río, y llegaría hasta los montes Hermón, que es por aquí, el monte Hermón, queda por esta lado de acá. Y en las faldas del monte Hermón está Cesarea de Filipo. Esta vez yo, en la peregrinación que hicimos, les dije a los que organizaban que quería ir a Cesarea de Filipo. Y organizaron eso. Desde Nazaret hasta ahí es casi 2 horas en ómnibus. Pues fuimos. No es nada especial. Es ya metido entre cerros. Y ahí se van viendo las fuentes del río Jordán. Justo aquí nomás, por aquí pasa la frontera, que no se ve, de Siria y Fenicia, y que es donde están el Hezbollah. Hezbollah está por aquí. Desde Cesarea se ven los cerros y detrás de los cerros ya está Siria o Líbano. ¿Ya? Entonces ahí está el Hezbollah. O sea, los bombardeos de Hezbollah llegan por acá. ¡Pum! Bombardean por toda esa zona. Están bombardeando. O sea, ahí llegamos, unos días antes de empezar la guerra. 4 días antes o 5, no más. Ahí también se ve Tiro, Sidón, Tiro, por donde hemos visto a la mujer, sirofenicia. O sea, como ven, entonces, no nos hemos movido de toda esa zona, ¿ya? En la clase de hoy, ¿ya? Pero ahora, después de esto, iremos después al Monte Tabor. Pero por ahora estamos, que Tabor es aquí abajo. Es el lugar más, donde, y Naim, Tabor Naim, donde hemos ido hoy también, ¿ya? Pues no salimos de esa zona. Aquí es curioso que en un restaurante de ahí de Cesarea había un cuadro. Ese es el cuadro que había ahí. Es que representa algún hecho histórico, habrá ocurrido ahí, y representa cosas más antiguas. Y estos eran los templos que construyeron los romanos en esa zona, a sus dioses. ¿Eh? Y ahí se ve fuentes del río Jordán, que vienen de los cerros, y no se ve aquí el monte Tabor, no se ve, ahí el monte Hermón no se ve, pero en un día claro se vería, aquí es una pintura, las nieves del monte Hermón. Y por los cerros va filtrando el agua, y aquí aparece una de las fuentes, de las 5 fuentes creo que quedan, o 4, del río Jordán. Agua limpia, clarísima. ¿Ya? En Cesarea de Filipo no hay iglesia, no hay basílica, no hay un culto, pero sí es un lugar histórico muy importante, por lo que veremos. Aquí se ve los restos de los templos romanos o de las cosas romanas en la roca, ¿no? Aquí otra cueva,
de donde sale un río, que aparece por acá el río. Se va pasando por diferentes sitios. Es agua limpia, pura, cristalina. Eso queda 40 kilómetros al norte del mar de Galilea, en el pie del Monte Hermón. Es el lugar de uno de los más grandes manantiales que alimenta el río Jordán, que es este que vemos. Esta abundante reserva de agua ha hecho al área bastante fértil y atractiva para cultos religiosos de la gente. Y es bonito, es una zona distinta a las demás. Mira la foto a la derecha. Es el río que va bajando de nosotros hacia abajo. Al fondo, si se viera nítido, se vería el mar de Galilea, donde va a desembocar el río Jordán. Jesús, y ahí viene lo importante de esta región, Jesús confirió a Pedro las llaves del reino de los cielos. Estando ahí, preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Respondieron ellos, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que eres Elías, o bien Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Quién soy yo? Y ahí es donde Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Eso Jesús lo agradeció muchísimo. Y es cuando le contesta así. Feliz eres, Simón Bar-Jona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, la llama ya piedra, de Pedro, piedra. Esa piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del muerte del infierno jamás la podrán vencer. Y sigue, y te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea que ese es el lugar donde Jesús confiere a Pedro la autoridad en la iglesia, le da las llaves a Pedro. Por eso es importante Cesarea de Filipo. Por eso yo tenía mucho interés en ir a ese lugar y ver cómo era, porque no tiene nada especial. Son cerros con mucha vegetación, siempre hay pinos, encinas, lo que más hay. Entonces les dijo a ellos, no digan esto a nadie. Y a partir de ese día, ahí empieza Jesús también en ese trayecto a manifestar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y que lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser muerto y que resucitaría al tercer día. O sea, fíjense si es importante Cesarea de Filipo. Las llaves de Pedro y anuncia claramente su pasión y muerte y resurrección. Ya es cuando Pedro comete la imprudencia de decirle, Señor, no digas tal cosa, Dios no lo permita, Señor, nunca te sucederá tales cosas. Pero Jesús le volvió a decir, pasa detrás de mí, Satanás. En otros sitios dice, apártate de mí, Satanás, que no María, quieres hacerme tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Corrige a Pedro, le trata con fuerza. ¿Por qué no es a Pedro? Es el diablo que habla a través de Pedro. Entonces dijo a Jesús a sus discípulos, ahí también, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera asegurar su vida, la perderá. Pero el que sacrifique su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le servirá a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Qué dará para rescatarse a sí mismo? Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Y de ahí pasamos ya a la transfiguración. ¿Por qué? Porque después de haber anunciado su pasión y muerte, quiere como
darles más seguridad y fortaleza en que Él es Dios, al menos algunos de ellos. Y viene la transfiguración en el Tabor, que es una de las teofanías, o sea, manifestaciones de la divinidad de Jesús. Y aquí empieza fotos nuestras de la última peregrinación, el Tabor ahí. Yo estoy ahí, no se me ve, pero estoy saliendo, creo, de la iglesia, porque ahí me revestí de la sacristía. Salí hacia una iglesia lateral que está al costadito, que ahora veremos. Bueno, primero se ve la escena en la que Jesús se transfigura, Mateo 17. Es un cerro alto. La altura del monte Tabor son 600 metros sobre el nivel del valle de El Esdrelón o Israel. Se suben un poco más, se puede subir a pie en poco más de una hora, pero se suben camionetas pequeñas porque la pista es muy estrecha y es un monopolio del grupo de gente que tiene las camionetitas, las van. ¡Qué bien se está aquí! Cuando vieron que aparecía Jesús con Moisés y con Elías, conversando. ¡Qué bien se está aquí! Si quieres, daré 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras hablaba, una nube luminosa les cubrió. Y de la nube salió una voz que dijo: este es mi hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Al oír los discípulos estas palabras, se postraron en tierra, llenos de miedo. Se acercó Jesús, les tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Y había pasado ya la aparición. Pero eso les dio fortaleza. Cuando ya estaban con él, les dijo, mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó: no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Dice, habla con mucha claridad de la muerte, la pasión, la resurrección, lo que deben hacer, lo que no deben hacer. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Es cierto que Elías viene primero y que él lo arreglará todo, pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de ellos. ¿A quién se refería al hablar de Elías? Se dieron cuenta enseguida de que hablaba de Juan el Bautista, ¿ya? A quien habían matado. Aquí se ve parte de la iglesia, que ahora veremos. Esto es la vista de las más bonitas, esta vista sí, y la vista del lago, del mar de Galilea, que vimos la vez pasada desde el monte de las bienaventuranzas, es de lo más bonito que hay. Es el valle del Esdrelón, o llamado también Israel. Ven la vegetación, son pinos, un tipo de pinos, no es muy extremo, también habrá quizás olivos, pienso esto, de abajo son olivos, me parece. Y hay pueblitos, aldeas que llaman, todas muy bien organizadas, otras son llamadas kibbutz, ¿no? Es precioso el sitio. Aquí se ve, siguen la de la derecha, ahí estoy yo, que me acompaña en Milagros, saliendo de la capilla donde habíamos tenido la misa, que da al costado de la iglesia. Y a la izquierda se ve el interior, que es curioso, ¿verdad? Es curioso que una parte de abajo, como con un mosaico en forma de medio cañón, ¿no? Ahí también se puede decir misa. Porque hay tanta gente, la gente va, viene. Nosotros dijimos, tuve una misa en una capilla de estas, lateral. Y la de arriba también se puede decir misa. Y hay un mosaico precioso de oro. Y ven, hay Jesús, Moisés y Elías y los apóstoles 1, 2 y 3. Aquí, dentro de esa capillita, los 50 que hemos ido ya una vez, ahí están sentaditos todos. Es muy discreta, muy así, pero cumple su función.
opción, que es la privacidad y la cercanía al lugar de la transfiguración. Aquí hay otras 4 vistas, que hoy es casi lo último, pero ahí se ve el monte Tabor desde un satélite o de un dron. Mejor a la derecha. ¿Ven? El monte Tabor es un monte alto que tiene una forma, eso, de montaña, con vegetación, una aldea abajo, el valle de Esrelón, y desde arriba se ven las edificaciones. Donde tuve la misa ellos aquí abajito, que aquí abajito, ese techado. Y la iglesia se entra por acá. Aquí se ve otra toma también de la iglesia. Y aquí 4 vistas interiores, que es lo último que he tomado. El interior de la basílica, techo de madera bien puesto. Hay las 2 capillas, una encima de otra, que es curioso, pero bueno, los arquitectos se lucen ahí haciendo sus travesuras. El mosaico de arriba es el que se ve a la derecha, con piedra de oro, y hay otras 2 tomas que casi repiten lo mismo, ¿no? Esas desde la de abajo, en azul, el cielo, ángeles, y a la derecha otra toma parecida. Y aquí, colorín colorado. Bueno, pues ahí estamos. Muy bien, padre. ¿Ha quedado claro? Sí, yo Sí, creo que ¿no? sí. Esta sesión de hoy ha sido más de repaso de hechos que hizo Jesús. Por eso el título es Jesús, su vida, su tierra, su vida y su mensaje. Hoy es más mensaje y algo de la vida. Otras veces veremos más de la tierra. Se ven cosas. Ahora ya iremos acercándonos, siguiendo la línea de Galilea, subiendo a Jerusalén. Pasaremos por Samaria, y ahí veremos Poz de Sicar, la Samaritana. Vamos acercándonos a a Jerusalén, la última cena, el huerto de los olivos, todo. La Qué bonito, celebraciones de padre. Jesús, se va viendo. Iremos también a Betania, también con Marta y María y Lázaro, la resurrección de Lázaro. Todo eso queda por ver. Y yo lo he estructurado más o menos de una forma lógica para que lo podamos seguir mejor y sobre todo que se enteren de cómo es el paisaje, el ambiente y cómo es el mapa también, para que nos ubiquemos, que cuando uno lea el Evangelio, no dice esto dónde queda, más o menos, no, no es más o menos, que de ahí el paisaje es así, la gente es así, ¿no? Han de caminar tanto, son distancias, acuérdense que toda la Tierra Santa es como el departamento de Ica, no es más grande. De ir de Nazaret a Belén, 140, 150 kilómetros, como ir a Cañete a pie, a que vean. Esa es la Qué idea. bien, qué bien que hemos reconocido los lugares que hemos ido, varios lugares. Claro, claro, se va reconociendo, excepto el caso de no, la Cesarea de Filipo no habíamos estado, pero bueno, completamos lo que no se pudo ver, como también Jericó, la primera vez fuimos a Jericó, la segunda no, o sea, varía. También Dominus Flevit se pudo ir la primera vez, la segunda con la guerra no se pudo, entonces hay que compaginar las 2 cosas y se junta y uno ya entiende mucho más dónde está ubicado. ¿Ya? Sí, está Pues